Zapatos por doquier, los calzoncillos del Arauz botados por donde quiera. ¿Dónde están? ¡Ah, mis calzones, no! Ahora sí, a la cocina. Me manda. Hola mi gente bonita, hoy es lunes. Para nosotros los lunes son como días... Como fin de semana. Como domingos, porque obviamente los fines de semana pasamos a full. Y en particular, pues bueno, estuvimos haciendo varias cositas. Así que el día de hoy ustedes nos van a acompañar en un día lunes, que para nosotros es domingo, más o menos, ¿no es cierto? Entonces nuestra casa está totalmente patas arriba. Para los que se preguntan cómo vivirán, tendrán empleadas, naranjas, aires. Nosotros nos levantamos todos los días a arreglar, a organizar nuestros días, a hacer muchísimas cosas, a buscar la manera de salir adelante entre semana, porque obviamente los fines de semana, gracias a ustedes, tenemos showcitos y nos va súper bien. Así que hoy nos van a acompañar ¿a qué? A lavar, a arreglar, a barrer, a planchar. Un día con los Cardonas tiene que ser, porque ya tú eres Cardona, ya no eres Arauz. No soy Zoila, soy la que lavo, soy la Cardona. ¿Los Arauz Cardona? No, los Cardonas. Arauz Cardona. Cardonas. Así que van a acompañarnos hoy en todas nuestras actividades en un día en esta casa de locos, para que no digan, uy, viven como reyes. No, no vivimos como reyes, tenemos un millón de cosas que hacer y principalmente los fines de semana la casa queda aquí. ¿Cómo queda la casa? Desastre. ¿Cómo nos vamos a repartir las obligaciones hoy, Dios mío? Así dice que ayuda, metido en el teléfono, si ven, jura que me ayuda, pero sí pasa metido en el celular. Anda a ver cómo están los platos. A ver. ¿Cómo está la sala? ¿Cómo está? Anda a ver. A ver. Generalmente nosotros desayunamos los lunes súper tarde. No desayunamos los lunes porque nos levantamos tarde. Pero es desayuno porque es la primera comida del día. Bueno, y yo me voy a encargar aquí arriba. Tenemos perritos, gatitos, hijas, así que hoy está. Pero ya, deja el teléfono, deja de estar hablando con tus... Dios, todo tirado, todo desorganizado, todo hecho un champús. Zapatos por doquier, los calzoncillos del Arauz botados por donde quiera. A ver, ¿dónde están? ¡Ah, mis calzones, no! ¡Chiquis! Buenos días. Por ahí está el Hochi, que hay que también darle de comer, limpiar su área. Ay, vamos. Ay, ya me lavé la cara para que no digan que siempre ando puerca. Después de lavarme la cara y lavar los dientes, ahora sí comienza la odisea. ¿Qué me vas a hacer? Tus lavados, ahogos. Voy a poner mi hermosa cara en agua helada. ¿Para qué? Para las arruguitas. 5 segundos. Ay, joder. Me botas tus babas de adentro. ¿Cuáles babas, grosera? Por lo general siempre hacemos este tipo de Rituales. Es bueno. Es agua de calzoncillo. Ya está súper fría. Te toca. Mira la cara rojísima. Pero eso nos ayuda a estirar las arrugas. Bueno, nosotros después de habernos ya echado el agua fría, yo normalmente hago esto, el pato a duras penas se baña, pero... Bueno, tónico, el tónico astringente seca. Qué dramático, de eso soñar. Y después de aquello esperamos que se seque bien. Una vez seco, yo porque estoy primero haciendo mis rituales. Y para los que no saben, nosotros, bueno, generalmente, no todos los días porque no vamos a decir mentiras, pero nos levantamos y hacemos el Santo Rosario. Nosotros somos católicos, así que hacemos el rosario, pedimos la bendición a Dios. Ojo, no todos los días, hay que reconocer que hay días y días, pero en lo posible yo trato de hacerlo. Ahí tienes que ponerte un suero, así, y te haces como movimientos para arriba, para arriba, eso. Ajá. Ay, para arriba, con masajitos así, para arriba. A toquecitos es mejor. Si te haces así como a toquecitos. Para que no digan puro filtro, sin filtro, ¿ven?
Ahí se ve todas las impurezas habidas y por haber. Después del suero, crema. Esta crema que se llama Dermapless es una crema humectante y tiene urea. En una clase de maquillaje me enseñaron que hay que ponerse poquito y con masajes porque la piel absorbe lo primero que te pones. La primera capa que te pones es la que absorbe. El resto queda como que ya superficial. Entonces, poquita crema, igual masajes para arriba, siempre para arriba, para que no se nos caiga la piel suchis. Yo suelo ponerme uno como con color, me gusta. Tengo este de Jambal, que por cierto ahorita estoy enfocada en vender. Si me quieres comprar, bienvenido. Y también este que es de Jambal, pero este es como tipo crema matificante, pero también tiene protector solar y este también. Y para los niños también tenemos de Jambal. Entonces, protector solar. Este tiene 100 de protección contra los rayos solares. Y de esa manera pues yo ya no me maquillaría. ¿Estás listo? Guapetón. ¿Ya? Ahora sí, a la cocina. Demanda. Vamos a comenzar con nuestras actividades. Empezamos. Bueno, pues nosotros ya nos encontramos por acá por la cocina y no tengo buenas noticias. Hoy estoy llenando agüita para el día de mañana, por lo menos hacer sumergir nuestras caritas en el agua helada. Es muy bueno. Esta mujer cuando se pone a arreglar la casa, todo de todos los cajones, al menos de los míos, y quiere botar a la basura lo más viejo. Todo lo tuyo está viejo. Yo soy lo único nuevo que conseguiste en tu vida, nena. Consérvame. Rápido. Ridículo. Solo porque no quiero mi casa desordenada te estoy arreglando, porque si no, ahí te dejaré. Que vos misma ves tus calzones viejos y feos. Bueno, que tiene calzoncillos nuevos por mí. Si no, puro huequeados nomás vino trayendo. Agradéceme. Es un puerco, mira cómo tienes el carro. Guácala. ¿Quién se Ante vas. ¿Quién ocupa eso? Yo, pero yo no dejo así. Me voy Ante de farra. vas. Ante vas de farra. Chancla. Ante vas. A dejarla, dale. ¿Dónde? En sus cursos de... ¿Cómo es? De mate. Regresarás pronto, no te quedarás Ya, hablando dígale por ahí que salga. con alguna sola. Vamos tarde. Chao. ¿Por qué estás enojado, Patricia? Estás criticando mi limpieza. Es que cómo va a ser justo que limpies, pero limpies por donde ve la suegra y no limpies todo. No es justo. Después de habernos sacado la madre arreglando la casa, porque sí fue la madre sacando ropa para regalar, ropa que ya no nos vamos a poner. Hemos lavado la ropa de toda la semana que no hemos lavado y que está puchi. ¿Qué tal ese ejercicio? Ahorita hablan los tiempos. ¿Y aquí qué vas a hacer? ¿A seguir ejercitándote? Seguir lavando ropa, pues. ¿Me estás ayudando a limpiar? Sí. Muy bien. Aquí limpia, mami. ¿Qué? El escritorio. Qué lindo, ¿ves cómo va quedando blanquito y limpiecito? Bien, ¿cómo está dejando sus zapatos? Meninos.
Aparte de hacer la merienda, ¿qué más estamos haciendo, baby? Trabajando sobre el emprendimiento. Así que estamos contactando a la gente. Y ya más luego nos ponemos a estudiar, merendamos, a dormir las guambras y nosotros continuamos despiertitos. Así que pues bueno. Hoy nuestro lunes es así como si fuera un domingo tal cual. Cansado. Pero hay que seguir. Los sueños no esperan. Hola, ¿qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Mil disculpas por responder recién. ¿Qué te pasa en la cara? Ay, Dios mío, estás... ¡Jochi! ¡Jochi! Miren este cuarto que está todo desastroso. Momento de decirle adiós al desastre. Ahora sí, el cuarto de la Cher está ready. Jochi Pepe. Bye. Casi limpio, ya es de noche. Madre mía. Estos ya son como los detallitos finales. Porque tenemos todavía full ropa acumulada. Pero bueno, ya está. Baño limpio. Casa del perro limpia. Te amo, señora mía. El cuarto de la chiquistriquis limpio. La Dala en su cuarto arreglando. Vamos a ver la labor del don Patricio. Sala, comedor limpio. Cocina limpia. Más popós. Me dejó este regalito, pues. Ay, Dios mío, y todo el día hemos pasado solo en la ropa. ¿Sí ves? Tú que no te bañas. Y porque no te bañas toca lavar la ropa 2 o 3 veces porque dejas apestosa. Sí, sí. Ya está de noche, Arauz. Ya tengo hambre. Yo tan. Ya tengo sueño. Yo tan. Provecho. A trabajar, a comer, a trabajar, a comer. Express. Plato de arroz con salchicha. Sí o sí. Confirmamos la confirmación. No hay cosa más rica en esta vida que un arrocito con salchicha. ¿Qué vas a hacer? Lavarse los dientes, a ver. Hasta mañana, gente bonita. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Ya vas a dormir, ¿no es cierto? Sí. Un besito. ¡Mua! Me voy a dormir aquí, niños. ¿Usted? Ya me voy. ¿Me esperas? Ocupando mi peinadora para... Obvio, hay que cuidarse la carita. Para el mimicho. Hermosa, Dios lo bendiga, cosita hermosa, mujer. Un ratito de novela. Él y su mega luz. No se nos va a ver. Pero bueno, ya vamos a dormir. Ya nos pusimos pijama, nos lavamos la boca, cremita. Bendición a las niñas. A ver un ratito la novela, voy a seguir trabajando y de ahí Descansar. mañana es un nuevo día. Hoy no alcanzamos a hacer mayor cosa. Todo el día pasamos, ¿qué? Arreglando la casa. Sí. Ya mañana martes, que para nosotros es lunes, arrancamos con todo. Que Dios les bendiga. Bendecida. Bendecida noche. Bendecido día. Bendecida tarde. Adiós. Adiós.